Buenas a todos, hoy en el canal de la IA al Cubo os vamos a explicar cómo funciona la fuente de alimentación de los laboratorios de telecomunicaciones. Primero de todo, para encender la fuente, le dais al botón naranja y veis que se encienden todos los numeritos. Estos numeritos, el de la izquierda pertenece al voltaje de la fuente y el de la derecha pertenece a la intensidad que está suministrando la fuente. En estas fuentes, que son la mayoría del laboratorio ahora mismo, son las más nuevas, tenéis tres fuentes distintas, la fuente A, la fuente B y una fuente auxiliar. Esta fuente solo da de 2 a 15 voltios, por lo tanto solo la utilizaréis en proyectos que necesitéis diferentes alimentaciones, hasta 3 tipos de alimentación distintas, lo cual es bastante raro si no hacéis alguna materia muy enfocada a electrónica. Pero mayoritariamente utilizaréis la fuente A y la fuente B. ¿Cómo enchufar la fuente a la placa protoboard? Pues es muy sencillo, tenéis los terminales positivo y negativo. Los colocáis en vuestra protoboard de interficie, que ya os lo hemos explicado, o directamente en las placas antiguas en los conectores banana. Estos de aquí. Y aquí alimentáis la placa, luego con los cables unifilares. Vale, ¿cómo funcionan las fuentes? Primero de todo, con este botón lo que haréis con este potenciómetro es regular el voltaje que suministráis. Este pequeñito, el de abajo, sirve para modificarlo más lentamente. Por si estáis intentando cuadrar, por ejemplo, 20 voltios y no podéis porque esto cambia muy deprisa, con esto lo podéis acabar de ajustar. El de la derecha sirve para ajustar la intensidad que la fuente está suministrando. Todas estas fuentes dan 30 voltios y 3 amperios como máximo. Esto es muy importante, dado que el circuito que construyáis en la placa lo que puede hacer es que, por estar mal conectado, simplemente porque no os habéis fijado en cuánta intensidad estaría chupando la fuente, la intensidad que chupe de la fuente sea suficiente para quemar el circuito, lo cual no queremos, porque si no, los componentes irán al carajo. Entonces lo que vais a hacer cuando conectéis es apretar este botón y aquí observaréis el amperaje que estáis suministrando. Recomendamos que siempre lo pongáis más bajito de lo que os lo encontréis por defecto, porque nunca os va a pedir una cantidad muy elevada, así que mejor prevenir y poner un límite bajo a tenerlo al máximo y que dé todo el amperaje que quiera, para que no nos dé el susto. Vale, después del funcionamiento de cada fuente, tanto la A como la B, vemos que en la parte izquierda de la fuente hay los modos de funcionamiento de la fuente en general. El primero es el separado. Si os fijáis los botoncitos. El modo separado, pues como dice el nombre, hace que la fuente A trabaje como fuente A independiente y la B como otra fuente independiente. Luego tenemos el modo tracking, que lo que hace es que la parte positiva es la fuente A, luego estos dos terminales están conectados por dentro y aquí tenemos 0 voltios exactos y aquí tendremos menos lo que nos diga lo que haya marcado la fuente A. Positivo, 0, negativo. En vez de ser una tensión de 30 voltios, por ejemplo, o de 21,7 a 0 voltios, será 21,7 a menos 21,7, pudiendo pinchar en el 0 también. Luego tenemos el modo series. ¿Qué hace el modo series? Veis que se han apagado las luces. Esto es que está sumando los voltajes de las dos fuentes, repartidos equitativamente. Si aquí tenemos 21,7, tenemos el doble. Esto se hace para llegar a cantidades de voltajes superiores a 30, de 30 a 60, porque el máximo del doble es 60, pudiendo así llegar a alimentar circuitos a mayor tensión de 30 voltios. En este caso, el caso paralelo es el contrario. Las fuentes se conectan en paralelo, solo podemos llegar a 30 voltios, pero la intensidad que da, en caso que necesitáramos muchísima intensidad para nuestro circuito, ya no es 3 amperios, sino que es el paralelo de las dos, que sería el doble. Y por último, este botoncito chiquitín de aquí, que sirve para acabar de encender la fuente. La fuente, al encender el botón, se activan todas las funcionalidades, pero no está suministrando la energía o el voltaje que le hemos puesto. Tenemos que dar el botón de standby.
Veis que se pone en verde y ahora sí que está funcionando. Se nos ha olvidado mencionar qué pasa cuando os encontréis en un puesto de trabajo de electrónica y no tenéis la fuente moderna de alimentación. Tenéis una de las antiguas. La principal diferencia va a ser que no tiene los mismos módulos de fuentes dentro de la misma fuente de alimentación y que para mirar el amperaje que está suministrando la fuente no será tan automático como apretar un botoncito y que haga el cortocircuito interno. Así que, teniendo unas antiguas, como esta fuente, primero de todo, para encender el puesto de trabajo, tenéis que ir debajo del puesto y encenderlo. Hay una pequeña palanquita, no sé si lo podéis apreciar. Y ahora estará activado desde el ordenador hasta todos los dispositivos electrónicos. Vale. Como os acabo de decir, las principales diferencias es que hay una fuente de 30 voltios, 2 amperios. Esto sería como la fuente A, aunque tiene menos amperaje. Y luego, en vez de tener una fuente B y una auxiliar, hay dos fuentes auxiliares. Una de más menos 15 voltios a 0,5 amperios de suministramiento máximo y una más 5 voltios a 0 voltios de 1 amperio. Como veis, el funcionamiento es análogo en la fuente de alimentación A, voltaje, y aquí puedes seleccionar la intensidad, pero no tenemos el botoncito. Así que haremos el cortocircuito manualmente. Con el mismo cable, cortocircuitamos el voltaje. No lo podemos ver, pero sí que podemos ver el amperaje. Y con el I límite, imaginaos que tenéis el circuito, y decís, el circuito se alimenta a 12 voltios. Pues ponéis los 12 voltios aproximadamente y decís, vale, mi circuito, si le meto más de medio amperio, se va a quemar. Pues, como veis, ha hecho chispas. Bajáis el límite de amperaje a 0,50 o un poquito más bajo. Y recordad, siempre miradlo antes y no lo pongáis al extremo derecho, porque en cualquier caso que lo conectéis directamente y esto no tenga la intensidad limitada a un límite razonable, os va a quemar el circuito.